rey, ¿cierto?, de Israel, el más recordado, quien agradó a Dios. Y cuando David, ¿cierto?, tiene episodios buenos, episodios malos, pero resulta que aquí en 2 de Samuel capítulo 8 vamos a ver cómo Dios respalda a David. Dice: después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Meteg-Ama de mano de los filisteos. Ahí tenemos a un pueblo derrotado. Después dice: derrotó también a los de Moab, otro reino, y los midió con cordel. Sí, esa era una costumbre de la guerra para determinar quién moría de los que habían capturado, quién moría y quién vivía. O sea, había un cordel, una cuerda. Los que cupieran en esa cuerda iban a ser muertos, ¿ya? Por eso dice: y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, todos en filita, y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo, es decir, los sometió. Asimismo derrotó David, otro pueblo, a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-ezer, rey de Soba. Y David hirió a los sirios también, a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria, en Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, o sea, un cuarto pueblo, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David donde quiera que fue. Y tomó David de los escudos de oro que tenían los siervos de Hadad-ezer y los llevó a Jerusalén, asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-ezer. Tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-ezer, envió Toi a Joram, su hijo rey, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-ezer. O sea, tenían un enemigo en común ahí con David, ¿sí? Los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas y de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Hasta ahí lleguemos. Qué impresionante, ¿no? Como David, ¿sí? O sea, ya no es muchacho, pero es joven aquí todavía, bajito. ¿Quién iba a pensarlo, no? Que él iba a someter a tanta nación, a tanto pueblo. O sea, David está en su mejor momento aquí. David en este minuto está en el clímax de su éxito. Fue famoso, ¿cierto? La fama se extendió por todo el reino, y la fama de David para algunos fue un buen sentir, para otros temieron, dijeron: mejor seamos amigos de David antes que ser enemigos.
yo creo que cada nación sabía que Dios estaba con David. Así que David aquí está en su mejor momento. Él venció a las naciones porque primero pidió a Dios su respaldo. Si usted revisa, este es el capítulo 8, ¿verdad? Pero el capítulo 7 de Segunda de Samuel termina con una petición de David. ¿Por qué podemos ver ahora que David tiene éxito en el capítulo 8? En el capítulo 7 termina diciendo David, ten a bien, hablando Dios hablando David, orando David a Dios, y él le pedía, ten a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Mira la oración de David. Señor, ten a bien bendecir la casa de tu siervo. La casa de tu siervo no es la casa donde él vivía únicamente, era la nación, era el templo, incluía el palacio, incluía todo el pueblo, la casa de tu siervo. Ten a bien bendecir. Yo creo que esa debiera ser una de nuestras oraciones hoy día. Señor, ten a bien, que si te parece, si te complace. Ve que hoy día la actitud de David lo dice todo. Hoy día tenemos frases como decláralo, decrétalo, ¿cierto? Señor, y como que Dios estuviese obligado, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver cuando hablamos de la fe, de la seguridad de que tenemos que sentir nosotros hoy día. Pero David era un respetuoso de la gloria de Dios. David era capaz de humillarse y pedirle, ¿no? Se estilaba de esa manera en la antigüedad. Tu siervo, por favor, ten a bien, si te complace, si te parece. Y eso da inmediatamente una distancia. David en uno de los salmos dice, tú que estás allá en el cielo y yo tan insignificante y pequeño. Es decir, David se había, como digo yo, se había tomado esta pastilla del Ubicatex y sabía cómo llegar al corazón de Dios. Quizá puede que hoy día nos falte un poco de eso, de ver los roles de Dios. Una oportunidad, hace años predicamos de los nombres de Dios, ¿sí? Jehová, Elim, Elohim, ¿qué más? Nisi, ¿qué más? Rafa, ¿cómo? Entonces, cada nombre de Dios representa, no es que sea distinto de dioses, sino que representa una característica de Dios. Jehová Jireh es el proveedor, nada me faltará. ¿Sí? Jehová Nisi es mi bandera. Entonces, cada nombre representa algo de Dios. Y David sabía, pero exactamente con quién tenía que hablar, con qué cualidad de Dios, por entenderlo así, con qué cualidad de Dios podía hablar y en qué momento. Entonces, hoy día, para David humillándose sabiamente a Dios, ten a bien, Señor, ya que soy rey ahora, ten a bien bendecir la casa de tu siervo. ¿Para qué? Para que yo creo que las razones por las cuales nosotros también pedimos a Dios tienen mucho que ver y tenemos que revisarlas. ¿Para qué quieres ser bendecido? ¿Para qué quieres ser prosperado? ¿Para qué quieres ser sanado? David, la razón era para que permanezca perpetuamente delante de ti. Esa razón era justamente la razón por la cual Dios había liberado al pueblo de Egipto. Por lo tanto, David alineó sus intereses con los intereses de Dios. Y cuando eso ocurre, entonces Dios interviene milagrosamente. Santiago en el Nuevo Testamento dice, piden mal y no reciben porque piden para sus propios deleites. Donde no está Dios, donde Dios no está interesado en esos deleites, ¿verdad? Pero cuando alineamos nuestros deseos, nuestros planes con los planes de Dios, entonces ahí en esa unión Dios bendice y Dios prospera el camino del siervo, del hombre. Entonces Dios halló gracia en David y prosperó cada una de sus batallas. Aquí vemos por lo menos 4 naciones enteras que David sometió. Ahora,
una vez que David llega al palacio, me lo imagino yo, una vez que David llega a su palacio después de este tremendo éxito, ¿ya? Que vuelve a sus aposentos, yo creo que saca la pluma y empieza a escribir un salmo maravilloso, el Salmo 18. Usted lo puede leer en casa completo, léalo. Y ahí usted va a empezar a encajar, sí, esto lo dice porque en 2 de Samuel, ¿verdad? Pero hay una parte que me encanta del Salmo 18 y que es una de las razones de agradecimiento y grafica muy bien cómo o el por qué David tuvo tanto éxito, porque era inusual que un reino, prácticamente un reino nuevo. David fue el segundo rey de Israel, el segundo presidente, o sea, una nación completamente nueva. ¿Cómo una nación nueva, cierto, con tan poco tiempo de existencia puede dominar a otras naciones que tienen caballos, que tienen tecnología, que tienen miles de hombres? ¿Cómo es posible? Entonces el Salmo 18, el verso 32 y 33 dice: Dios es el que me ciñe de poder. Piense que él está escribiendo esto después de haber tenido éxito en estas batallas. Dios es el que me ciñe de poder y que hace perfecto mi camino. ¿Por qué perfecto? Lo vamos a revisar. ¿Quién hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas? Ahora, las siervas son la hembra de los siervos, ¿cierto? Es lógico. Las siervas son las hembras de estos animalitos. Las siervas son protectoras de sus hijos. Usted va a ver en las montañas, ¿cierto? No va a ver a las siervas en el bosque, va a ver a los siervos. Ellos son los que bajan y braman sobre las corrientes de las aguas. Pero las siervas, las hembras, son protectoras de sus hijos. Ellas toman a sus bebés en sus espaldas, en sus lomos, ¿cierto? Y las protegen llevándolas a las montañas, a las alturas. Y una de las características más locas de estos animalitos, de estas siervas, es que ellas son capaces de caminar sobre pendientes completamente verticales. No se caen. Es justamente la habilidad que ellas tienen justamente para irse, ¿cierto? Y que no lleguen, ¿verdad?, los depredadores. Es imposible para un tigre, para un jaguar, llegar o caminar como ellas. Entonces las siervas iban de montaña, toman saltos impresionantes que uno dice, ¿cómo no se caen, Dios mío? Impresionante. Y claro, en este animal en sus patas tiene pezuñas, ¿cierto? Como 2 pezuñas, tiene una separación. Y abajo de las pezuñas tiene como un material esponjoso, como pantanoso, que se adhiere a cualquier terreno. Y por eso no caen, por eso no se van. Usted las puede ver incluso descansando en una montaña, ¿cierto? Y es una habilidad que no vemos en ningún otro ser, en ningún otro animal. Y es impresionante. Yo creo que David, que era un buen observador, ¿cierto?, se comparó él con las siervas. De cómo Dios le dio la habilidad, y ahí está, ¿cierto?, nuestra oración, que Dios nos dé una habilidad especial para hacer nuestros pies como de siervas, que tengamos usted y yo la capacidad de mantenernos, ¿cierto?, de sobrevivir, de mantenernos en las alturas, haciendo Dios nuestros pies como de siervas. Mucha gente podría decir, wow, no sé cómo lo hace, no sé qué tiene, pero es Dios, amado, el que hace, el que ve, ¿cierto?, el que da esta habilidad a usted y a mí. ¿Cómo es posible que alguien que esté viviendo una situación difícil aún pueda venir a la casa del Señor?
y adorarle. ¿Cómo es posible que alguien pueda venir a cantar, ¿cierto? Y a gozarse y sonreír cuando está viviendo una situación compleja, difícil? La única manera es que Dios haya hecho tus pies como de siervas. Ahora, las alturas, cuando David dice en mis alturas, o me hace estar firme sobre mis alturas, después unos 370, 380 años después de David, aparece un profeta menor. ¿Sí? El profeta menor no es que sea más chiquitito ni menos importante, ¿sí? Yo sé que usted sabe por qué se le llama así, ¿verdad? Profeta menor, Habacuc. Él también escribe algo similar. Yo creo que en la medida que iban saliendo profetas nuevos, por supuesto que ellos iban leyendo todo lo que había quedado, lo que había escrito desde Moisés en adelante. Así que me imagino que Habacuc en algún momento leyó este salmo también, porque repite exactamente las mismas palabras en el capítulo 3, verso 19. Habacuc está orando y prácticamente reclamando a Dios, diciéndole: Dios, ¿dónde está ese Dios poderoso? 3:19. ¿Dónde está ese Dios que leo en los salmos, que leo en los profetas, que leo en los reyes? ¿Dónde está ese Dios? Mira este pueblo. Y David después, comienza a responderle a Habacuc. Y en el capítulo 3 Habacuc hace una oración de exaltación porque acaba de entender la respuesta que Dios le dio a él. Y el capítulo 3, verso 19 dice: Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Exactamente las mismas frases. Ahora hay un sentido en estas palabras. Hay un sentido especial. El primer sentido que David le da a esta frase, hace mis pies como de siervas y me hace firme en mis alturas, es un sentido de seguridad. Como cuando las siervas llevan a sus crías para protegerlas y alejarlas porque saben que ningún depredador puede llegar allí. David eso es lo que estaba haciendo con el pueblo. Cada victoria, ningún rey, ningún ejército lo podía asir, lo podía tomar. Era imposible, se escapaba. Y David lo sometía. O sea, donde David estaba, ningún otro rey podía llegar ni podía tocar. Un sentido de seguridad. Esas son nuestras alturas. Pero Habacuc también es que escribe las mismas palabras, le da un sentido de nutrición al cuerpo, al espíritu me refiero, de crecimiento. Y si nosotros nos damos cuenta, otra de las razones por las cuales las siervas andan en las alturas es para ir a nutrir, o sea, es para ir a extraer un mineral salado, la sal, ¿cierto? El sodio. Por eso usted las va a ver que sacan la lengua rápidamente así. Y de las montañas, de entre los huecos de las montañas, extraen, ¿cierto?, con su lengua el sodio que deja el agua en las montañas. Ese sodio no está en ninguna otra parte. No está en el bosque, no está en el mar, no, está arriba en las montañas. Así que hay un sentido de seguridad en las alturas, pero también de nutrición para ellas. Entonces cada palabra que se escribe no es casualidad. Ahora, las alturas, nuestras alturas, donde Dios quiere llevarnos, donde Dios quiere que nos manejemos, donde Dios quiere que estemos, ¿cierto? Siempre hacemos el símil con las águilas, ¿cierto? De las alturas. Pero las ciervas o las cabras de monte que conocemos hoy día también están en las alturas. Dios quiere que nos mantengamos allí, en nuestras alturas, por un sentido de seguridad. Allí nadie va a poder tocarnos, nadie va a poder llegar, ¿cierto?, con un descuido
porque allí nos protege Dios, allí nos lleva Dios para que ninguno de nuestros enemigos pueda hacernos daño. Y segundo, en las alturas usted puede conocer, nutrir el espíritu de una manera en que abajo jamás lo vamos a conocer. Jamás vamos a experimentar en la planicie lo que en las alturas podemos vivir con Dios. Pero llegar a las alturas tampoco es tan sencillo. Dios tiene que hacer tus pies como de siervas, porque de otra manera nos vamos a caer. De otra manera no vamos a llegar tan alto. ¿Sabes? En las alturas hay algo especial, hay algo diferente. Para estar en las alturas, no es sencillo tampoco. No es algo trivial. No es algo que puedan hacer todas las personas. Estar en las alturas no es algo cómodo. Si usted puede ver los documentales de estos animales, se va a encontrar que hay cierta incomodidad. Usted va a ver a una cabra parada en una montaña y a usted le va a causar eso, verla le va a causar incomodidad. No podría yo estar ahí parado, ¿cierto?, durante tanto tiempo. O sea, hay una suerte de incomodidad en las alturas, hay una suerte de soledad en las alturas. No es sencillo estar allí, pero es donde Dios también en muchas ocasiones nos quiere llevar. Hay ocasiones donde vamos a estar en la planicie, ¿cierto? Hay ocasiones donde Dios nos va a llevar a las alturas. Y el último de los sentidos es la habilidad de estos animalitos para saltar de un lado a otro, en la incomodidad, en lo tosco, en lo que no hay belleza o hermosura verde. Ellos pueden saltar de un acantilado a otro sin ningún tipo de problema. ¿Y sabe qué? Nosotros siempre oramos para que Dios nos ponga llano el camino, nos ponga puentes. Señor, ayúdame a caminar sobre flores, ¿cierto? Y cuando eso ocurre, entonces nosotros decimos, Dios está con nosotros. Pero Dios quiere también que usted desarrolle otras habilidades. Caminar sobre las aguas. Caminar sobre las aguas no es caminar sobre los problemas. Caminar sobre las aguas tiene que ver con un estado espiritual suyo. Es un estado sobrenatural. Es un estado de fe inquebrantable. Es un estado espiritual. Estar en las alturas como con pies de sierva, saltar de una situación a otra, sin dejar que el enemigo te alcance, te atrape, es un estado espiritual. Es un estado de fe. Es un estado de confianza en Dios. Es un estado de dependencia total de Dios. David podía dormir tranquilo sabiendo que ninguno de esos reyes, de esos capturados, se iba a amotinar contra él y lo iba a llegar a matar. Sabiendo que su enemigo que había recién capturado dormía en las celdas del mismo palacio. Pero David podía dormir tranquilo porque él sabía que estaba en sus alturas. ¿Cómo es posible entonces? La única manera es desarrollando una dependencia de Dios. Desarrollando una dependencia 100% total de Dios y en Dios. Cada una de estas alturas, en la medida que usted vaya levantando su mirada, en la medida que usted vaya avanzando en la montaña, en la verticalidad del monte, donde se pone cada vez más difícil subir, porque no vamos a decir que es fácil esto. Tenemos que acostumbrarnos y ser valientes para que en el momento en que las cosas se pongan cuesta arriba, usted pueda decir, no importa. No importa qué tan difícil, no importa qué tan alto sea el monte, no importa qué tan alto sea la montaña, no importa, Dios, sé
que está conmigo y que en algún momento podré saltar de esta situación a otra en la incomodidad. Nosotros tenemos que ser hombres este tiempo, amado, estos últimos tiempos finales. El Hijo de Dios debe de ser consciente que vamos a vivir tiempos de incomodidad. Vamos a vivir tiempos donde quizá el entorno te va a hacer la vida imposible. Pero el Hijo de Dios debe de moverse y debemos de aprender a vivir en la incomodidad. Y allí va a ser ya normal para ti. Va a ser ya normal saltar de una situación a otra, de un monte a otro, hacer lo imposible. Nunca me ha gustado, nunca, trato de no hacerlo, de ser tan autorreferente, pero aquí hay un testimonio para la honra y gloria del Señor. El año pasado, a principio del año pasado, mi papá habla conmigo, me dice: Daniel, mira, soñé contigo. Y me dice, estábamos en un monte, a la orilla de un monte, y había detrás de ese monte un río y una montaña, pero muy, muy alta, decía. Y yo veía que toda la familia tratábamos de llegar lo más alto. Pero me dice, de repente miro hacia el lado y tú estabas saltando de uno al otro, pero con una tranquilidad, como que si fuera muy, muy normal. Y yo decía mi papá, y yo decía, ¿cómo el Dani puede hacerlo? ¿Cómo puede llegar tan alto sin tanto esfuerzo? Y era justo el momento en que nosotros como familia estábamos viviendo situaciones difíciles, muy complejas, en todo sentido, en el trabajo, en lo familiar, no como matrimonio, pero con la familia más alejada, ¿no? En la iglesia. Y aún así siempre nos mantuvimos, gracias a Dios, siempre nos mantuvimos contentos, fieles. Mucha gente que ni se enteró, hay cosas que ustedes ni saben lo que vivimos. Pero yo, una vez que escuché eso, el sueño de mi papá, inmediatamente yo busqué esto y dije: Señor, eres tú que has hecho nuestros pies como de siervas, que en las alturas. Y ¿sabe qué? Uno piensa que en algún momento eso se va a acabar y Dios nos va a llevar a verdes pastos, ¿cierto? Pero quien ha experimentado las alturas, después no quiere volver abajo, a pesar de la incomodidad, porque sabe que siempre en las alturas Dios siempre está y podemos ver a Dios allí en todo momento. En la planicie podemos ver a Dios, por supuesto que sí, pero en la planicie tenemos al Dios pastor que nos guía, que nos lleva, pero en las alturas Dios nos deja un poco más solos para ver cómo lo hacemos, cómo nos mantenemos. Entonces allí ya no hay tanto llamado del pastor, ya no hay tanta visita, ya no hay tanto pastoreo, sino que ahí Dios nos deja solitos, nos deja dependiendo únicamente de nuestra fe puesta en Dios. Entonces fue justo en la etapa donde nosotros buscábamos también un padre espiritual, ¿se acuerda? Que buscábamos una cobertura, alguien que nos apoyara, alguien que nos dijera: Daniel, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, mira, ven para acá. Fue justo en esa época. Y a través de ese sueño y de esta palabra, Dios nos trajo paz al corazón. Y nos acostumbramos a vivir así, bajo el límite. Pero ¿sabe qué? Yo puedo dar gracias a Dios, mi esposa y mis hijos, y podemos decir en carne propia que Dios ha sido con nosotros. Dios ha estado en todo momento, jamás nos ha abandonado. Y sabe, se puede. Dios quiere que usted desarrolle otras habilidades, que desarrolle pies de siervas, que lo veamos saltar
como cabra de monte. Esas son las cabras de monte. Ves que cuando decimos se nos arrancaron las cabras para el monte, porque están acostumbradas a subir y a hacer la vida difícil, ¿no? Póngase de pie. Así que se le arranquen las cabras para el monte, ¿no? Cabra de monte. Lea el capítulo 3 de Habacuc completo. Tarea para la casa. No oremos más diciendo: Señor, haz mi vida más cómoda. Señor, en mi zona de confort, estar quietito, todo bajo control. No, llévanos, Señor, ahí en el medio de la tormenta. Si Él va en tu barca, usted vaya a la tormenta que sea, sabiendo que Jesús está allí, aunque vaya durmiendo. Mayor confianza si el maestro va durmiendo allí. Y cuando su vida esté al borde de las dificultades, de los problemas, diga: no sé cómo hacer, ya no sé qué hacer. Acuérdese de esta palabra. Acuérdese: tú haces mis pies como de siervas y en mis alturas me haces andar firme. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre amado, por adiestrarnos, tal como lo hiciste con David. Luego David continúa diciendo: tú que adiestras mis manos para la batalla. David no era guerrero, fíjese. David era un pastor. ¿Cómo alguien que tiene cero experiencia en la guerra puede ser uno de los mejores guerreros? Por eso la experiencia en Dios no cuenta mucho. Preocúpese de ser investido de poder. Ese es el desafío. Señor, no importa la situación, no importa si tengo o no tengo experiencia. Señor, lo que sí me preocupo es que debo ser lleno de tu Espíritu Santo, lleno de tu gracia, lleno de tu unción. Y que el Espíritu Santo sea quien te guíe a toda verdad, a toda justicia. Porque los demás dirán: mira, David ni siquiera el traje de guerrero le queda. Pero Dios te va a hacer uno de los mejores guerreros. Vas a poder someter a las naciones. No importa qué situación nos puede estar desafiando y nos puede estar acorralando. Dios te llevará a una altura. Dios te llevará a la incomodidad para que desde allí ninguno te alcance. Ninguno pueda devorarte. Y que tu oración de aquí en adelante sea: Señor, haz mis pies como de siervas para seguir aquí en las alturas, para conocer aspectos que allá en la superficie abajo nunca jamás voy a conocer. Necesito conocerte, Señor, de una manera extraordinaria, de una manera en que ya pueda confiar en ti totalmente. Necesito conocer aspectos tuyos, Señor, que todos estos años de evangelio no he conocido. ¿Sabe? Un discipulado es maravilloso. Vamos a comenzar a estudiarlo los días jueves allí, pero un discipulado jamás va a poder darte lo que las situaciones, lo que la dependencia de Dios en situaciones difíciles te puede dar. Señor, yo oro en esta mañana por tu iglesia.